La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servicios públicos mediante métodos de transparencia y fiscalización. En nuestro caso, elegimos Alemania y podemos concluir que en la parte de rendición de cuentas es uno de los mejores países. Esto se debe a que, primero que todo, en el ámbito de límites de poder gubernamental, Alemania está ubicado en el puesto 6 con un puntaje de 0.86, siendo el puntaje número 1 el más alto. Esto básicamente es porque en el límite de poder gubernamental son los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a diferentes partes del gobierno a hacer rendir cuentas ante la sociedad. Además, Alemania, por ser parte de la Unión Europea, debe cumplir con 6 elementos de rendición de cuentas. El primero son funciones y responsabilidades, información y presentación de informes, control democrático y fiscalización, consecuencias y realimentación, mandato de fiscalización y presentación de informes y seguimiento de fiscalización. Básicamente estos 6 elementos tienen que ver que todos los países de la Unión Europea deben cumplir con la rendición de cuentas ante sus sociedades. En este caso, Alemania es uno de los países más rigurosos en el cumplimiento de estos 6 elementos y por eso está ubicado en uno de los mejores países en el aspecto político, económico y social. En segundo lugar, tenemos las leyes justas. Uno de los factores principales de estas es el cumplimiento de los derechos fundamentales frente a toda la población. Alemania se encuentra en el puesto número 5 según el World Justice Project y los elementos que se miden y derivan a partir de estas son los siguientes. Es la ausencia de discriminación, la vida y la seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de asociación, el derecho a la privacidad y los derechos laborales. Cabe resaltar que los puntajes de este país se encuentran por encima del nivel alto estipulado por el World Justice Project en cada uno de los elementos mencionados anteriormente. Sin embargo, debido a nuestra investigación identificamos una debilidad que se encuentra en el elemento de la ausencia de la discriminación, ya que según un informe de la Agencia de Antidiscriminación del país, el número de casos reportados en Alemania aumentó en un casi 10% en comparación al 2015, con una cifra de 1.776 casos de discriminación racista. Por otro lado, identificamos una fortaleza en uno de los elementos como lo es el derecho laboral, ya que Alemania desde el 2018 decide implementar una ley de transparencia salarial. Esta ley, según la ministra alemana de Familia, Katharina Barley, consiste en abogar por los derechos de las mujeres en un entorno laboral. Entonces, si una mujer sabe con seguridad que un colega hombre recibe más que ella, puede reclamar judicialmente su derecho a recibir la misma cantidad por las mismas tareas. Esto quiere decir que Alemania, gracias a este tipo de leyes, puede incrementar su puntaje y su posición en un ranking para seguir siendo un país ejemplar. La dignidad es un tema central en la ley fundamental alemana. Ese es el primer concepto y precepto de la Constitución de este país y tienen como lema de que la dignidad humana es inviolable. La ley fundamental es la Constitución de Alemania y determina el marco del orden jurídico y los valores de la República, tocando temas como los derechos fundamentales, la estructura básica estatal y los principios básicos por los que se rigen las elecciones del Bundestag, que es la Cámara Baja en Alemania. En el derecho a la información, la ley de transparencia en Alemania está vigente desde el 2005 y con ella ha obtenido 54 puntos en el índice de derecho a la información o ranking de transparencia. Este indicador califica y clasifica a los países en función a su solidez de su marco jurídico, garantizando el derecho a la información. Por otro lado está la participación cívica, donde Alemania posee un puntaje de 0.86 en este indicador, el más alto en cuanto a gobierno abierto se refiere, demostrando que es uno de sus fuertes al darle gran importancia a sus civiles. Por último, en este factor tenemos mecanismos de queja. Este básicamente mide si las personas realmente pueden quejarse en el sentido de la provisión de servicios públicos o el desempeño de algún funcionario gubernamental. En esta Alemania posee un indicador de 0,83, lo que deja al gobierno abierto con un indicador promedio de 0,79.
Esto se traduce en un top 10 a nivel global. Y por último, tenemos en el factor 4 los mecanismos imparciales para la resolución de disputas. El primer aspecto básicamente es la ausencia de corrupción, que tiene un indicador de 0,82. El segundo es los mecanismos imparciales y efectivos, el cual posee un 0,83, que es ligeramente superior al promedio. Además de esto, también tenemos la impartición de justicia puntual y efectiva, el cual posee un indicador de 0,77, y a pesar de que este número puede parecer bajo, realmente es bastante superior al promedio global. Y para terminar el factor número 4, podemos encontrar que en el ranking de influencias indebidas, este tiene un puntaje del 0,92. Esto nos demuestra que Alemania tiene unos excelentes mecanismos que prácticamente en su totalidad son transparentes. Para el ejemplo de este factor número 4, encontramos la ley de la mediación, sobre la mediación. Esta fue expedida en el 26 de julio del 2012. Está basada en que varios mediadores, que son personas imparciales, que no tienen poder decisivo, ayuden, digámoslo así, a la solución de mutuo acuerdo de un litigio. Esto es en temas civiles y mercantiles más que todo, y pues es para que es para llegar al acuerdo sea de manera más justa y más transparente, ya que ambas partes se dan cuenta de todo lo que está pasando y nos encontramos con mediadores que pues no tienen, digámoslo así, nada que ver con el tema. Pues eso sería por el factor número 4. Y para concluir nuestra presentación, podemos darnos cuenta que Alemania lleva, digámoslo así, muy bien su país de manera bastante justa, de manera bastante transparente, a partir de los factores como la rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y los mecanismos imparciales para la resolución de conflictos o de disputas. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que Alemania tiene más fortalezas que debilidades. Las únicas debilidades que tiene podría ser que en el ranking de discriminación todavía tiene un puntaje bastante alto, pero al contrario de esto, o sea, aparte de esto, por otro lado, nos damos cuenta que Alemania siempre está en el tope de los rankings, es el país número 4 en prácticamente casi todos los rankings, entonces pues es un muy buen país. Entonces, muchas gracias.